es un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Zamudio Ortuño. Estoy feliz de presentarles otro programa de Tierra, Salud y Vida. Recuerden que este programa se graba gracias al Círculo Editorial por parte de Escenario Tlaxcala y que ya estamos también en Chololán Radio a través de la 107.1 FM. Súper feliz, Nat, un nuevo programa, un nuevo capítulo, acompañadas de un personaje maravilloso, hablando de lo que nos apasiona. Bueno, ¿qué más podemos pedirle a este día y a la vida? Nada, ¿verdad? Estamos en el lugar exacto, en el momento correcto. Eso. Bienvenidos. Hoy estamos mega emocionadas, estamos con un programa, cerrando un ciclo también, empezando otros. Hablaremos hoy sobre agroecología regenerativa con nuestro buen amigo Ray, a quien admiro enormemente por su trabajo, Raimundo Vázquez, ¿verdad? Raimundo Lucio Vázquez Mejía. Es más conocido como el Terregal de Ray, un hombre que se esfuerza afanosamente cada día por cuidar la tierra, por no permitir que las semillas nativas se pierdan, por ser amoroso y armónico con el medio ambiente que le rodea, siempre luchando por enseñar a la gente, por mostrarnos que existen maneras saludables para alimentarnos, que la alimentación sana y local se puede llevar a cabo en un círculo muy, muy peculiar, siempre y cuando queramos nosotros, ¿verdad?, aplicar esas técnicas de regeneración, de amor y de cuidado a la tierra. Pues no puedo decir mucho porque Ray tiene demasiado para decir, así que Ray, por favor. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes. Natalia, Claudia, gracias por la invitación y gracias a todo el auditorio que nos ve, a la radio Choloyan, que también ya tuvimos la oportunidad de estar ahí, es una radio maravillosa, 107.1, y bueno, pues agradezco esta presentación y efectivamente mi nombre es Raimundo Lucio Vázquez Mejía. Yo me declaro un agricultor orgánico regenerativo, en donde tengo un proyecto que está en la parte de la agroecología, sin duda, que se llama el Terregal de Ray, en el cual vengo trabajando ya durante 10 años en varios tipos de sistemas. Empecé desde el sistema de macetas, literalmente, en la ciudad, y después brinqué al traspatio, y después brinqué ya a la tierra, al cultivo temporal, como lo hacen muchos agricultores. No soy un campesino, sería un honor ser un campesino, es una palabra muy grande, muy importante, pero aspiro a ser un campesino, ¿sí? Y a tener la vida de un campesino. Es maravillosa, es muy hermosa y para mí es muy enriquecedora. Es uno de los mayores honores que puede tener una persona, el trabajar la tierra, en estar en contacto, en unión con la tierra, el poder entender, el poder escucharla, el poder recibir su mensaje, el poder tener esta percepción que nos hace actuar a favor de la vida y a favor del común, que eso es muy importante. Sí. ¿Y cómo fue, Ray, que empezaste en este camino? Bueno, ahorita medio nos resumías que empezaste ahí con las macetas y como muchos de nosotros, ¿verdad? Que empezamos, yo en mi caso en la azotea, porque también vivía en una ciudad, y ahí, pero en tu camino, ¿cómo ha sido este llamado? Porque pues es un llamado, ¿no? Sí, yo soy de los que está convencido que tenemos una misión en esta vida, todo, siempre y cuando la busquemos, siempre y cuando nos dé la oportunidad la vida también, porque de eso se trata, a uno les toca, a otros no, de poder al menos pensar, de decir, ¿cuál es mi misión? Quiero investigar cuál es esa misión que yo tengo aquí para no solo venir a hacer las cosas comunes que hace ahora en la actualidad el ser humano, ¿no? Sí. Y después de un tiempo te das cuenta que es importante poder investigar esta parte. Entonces, yo siendo médico veterinario de profesión, en algún momento, simple y sencillamente, empecé a sentirme incómodo con estar donde estaba, haciendo lo que hacía, y a la par empecé a sembrar plantas, quizá, no sé, tal vez como alternativa para escapar un poco de esa realidad en la que me encontraba inmerso. Sí. Y entonces empecé a sembrar en macetas, todo empezó por una composta, hacer composta, no tirar los desechos que sabemos que no se deben de tirar a la basura, que se tienen que regresar a la tierra, y así comenzó, y de ahí fue escalando, ¿no? Cuando me di cuenta tenía 2 guacales sembrados, luego 3, luego 5, luego 10, ya cuando vi ya tenía el patio trasero y delantero lleno. Wow. Y llegué a tener 85 guacales con cultivos de todo tipo en un lugar donde no tenía ni un centímetro de tierra y donde tenía un patio pequeño de 5 por 5, y me las arreglé para poder sacar alimento ahí,
pero me sorprendí, bueno, en esta etapa que fue muy hermosa y que me dio la entrada junto con mi esposa Claudia Miriam Solís Hernández, que también contribuyó de alguna manera su parte a que tomáramos este camino. Me sorprendí al final cuando tuve que dejar la ciudad, porque cuando quité todos los maceteros eran 2 toneladas de tierra lo que saqué, ¿no? De los guacales. Yo no sabía que tenía tanto. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, básicamente fue también una necesidad de saber de dónde viene mi alimento, de qué me estoy alimentando. Al darte cuenta y despertar que muchas de las cosas con las que nos alimentamos traen sustancias que yo llamo xenobióticos o ajenas a la vida, vamos a decirlo así, y que esas sustancias ajenas a la vida te están modificando constantemente tu cuerpo, tu salud, tu mente, tu espíritu, todo es físico, mental y espiritual esa modificación. Entonces te empieza a preocupar sobre de eso. Y además tienes hijos, nacen tus hijos y también si ya te preocupaste tú por lo tuyo, es obvio que te vas a preocupar por ellos. Entonces, esa preocupación, sí tengo que decir que nació desde esa parte, vamos a decirlo un poco negativa, una preocupación. Pero bueno, ya fue importante, ¿no? Pero ya después te estabas ocupando. Sí, y se convirtió en algo amoroso. Por eso fue la pre. De alguna manera siempre nos dan un empujón. Y esa fue la previa, ¿no? Después fue ya muy amoroso. Y ellos, si nosotros ya no empatábamos con mucha de la alimentación y costumbres que ahora tenemos, no quise que mis hijos crecieran con esa alimentación con la que yo crecí, que no fue mala, no fue tan mala realmente. Todavía me tocó una etapa en donde todavía los alimentos estaban más o menos, ¿no? Ahora en la etapa de ellos, ¿no? Entonces eso me lleva a decir además todo lo que implica estar en la ciudad. Todo lo que implica el bullicio, el estrés, la contaminación, el riesgo, la desconexión con la tierra y un montón de cosas más que estamos haciendo aquí. Necesitamos ir a un lugar más tranquilo, que haya más tierra, que haya más naturaleza. Y pues decidimos regresar al pueblo de donde es mi padre, donde yo estoy registrado, en Tlaxcala. Aquí nos ha acogido durante ya prácticamente casi 10 años. Y entonces ellos ya crecieron en ese ambiente, en la tierra, en los cultivos, cultivando sus alimentos y comiendo más sano. Entonces, esta etapa pasó por una etapa de traspatio, cuando llegamos a rentar, antes de construir, hacer nuestra casita, y ya pude sembrar más volumen, más en tierra, algunas cosas sí, otras cosas no, pero fue una gran experiencia que me dio las bases para brincar, ahora sí, y, sin querer fue naturalmente gradual, esta transformación, porque a veces como de golpe de saltar, de no hacer nada, a querer cultivar en un campo, claro, no es imposible, diferente. Pero es duro, es fuerte, ¿no? El campo. Y el mío fue relativamente gradual, cosa que me ayudó como a tomar el siguiente paso, y por supuesto queda claro que mediante esta línea a favor de la vida, ¿no? Agroecológicamente, orgánicamente, porque entendemos la importancia que tiene poder. No solo se trata de cultivar y cosechar alimentos sanos, son muchas cosas. Estamos hablando, el entorno total. Estamos hablando del ambiente, de la tierra, del agua, de la biodiversidad, de las personas, de la salud de las personas. Estamos hablando de su parte física, de su parte mental y espiritual. Es gigantesco. Sí, entonces, cuando uno hace este tipo de actividad yo le llamo a favor de la vida, lo resumo así, ¿no? Son actividades a favor de la vida, con impacto lo más reducido posible, porque no hay cero impacto. Eso sí, claro. Imposible. Sí. Pero, ¿cómo se dimensiona eso? ¿Cuál es la dimensión de decir hacer las cosas a favor de la vida? Es grandísimo. Es muy amplio, demasiado amplio. Entonces, también mi abuelo, tengo que decirlo, no lo puedo excluir. Yo crecí viéndolo sembrar en el lugar donde yo me encuentro, muy cerca. Corrí entre las milpas, ayudé a desgranar, nadábamos entre el maíz, ¿no? Porque era fresco, llegabas acalorado y te aventabas. Mi abuela se enojaba muchísimo, pero crecí con todo eso, con las vacas, con los animales. Me gustaba, siempre que íbamos ahí no me quería regresar. Y yo creo que él sembró esa semillita. Él puso ese granito de arena que muchos años después floreció. Y eso es lo que pasa con la juventud ahora y con lo que nosotros tenemos que hacer. Parece ahora difícil como de llevarlo a dar un giro, pero siembra la semilla y es muy probable que esa vaya a germine, claro. Sí. Oye, Ray, y respecto a qué es la agricultura regenerativa, ¿por qué en estos momentos hablamos de esa agricultura regenerativa, de estas prácticas? Sí, efectivamente decimos agricultura regenerativa, pero más que nada son prácticas. ¿Por qué? Porque en la agricultura regenerativa, bueno, para comenzar, y sí lo tengo que decir, si hablamos de regeneración,
es porque estamos hablando de que hay que reparar algo, ¿verdad? Así que es. hay una erosión y no nada más en la parte de la tierra, es en todos los aspectos y ámbitos en los que gira el ser humano. ¿Por qué? Porque la tierra es el centro que ha realmente hecho que las culturas antiguas, nuestras culturas originarias incluso, la sociedad actual se siga manteniendo. El centro siempre ha sido comer, si no comemos, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, por eso era antes tan sagrado, porque formaba parte del todo para el ser humano tener ese espacio, porque además estaba contenido todo ahí. Ahí estaba la cultura, la tradición, ahí estaba el cosmos, ahí estaba la creencia también, el misticismo, ahí estaba el trabajo físico, ahí estaba el alimento, la energía vital. Es obvio que giraba alrededor de eso. Entonces, si hablamos de regeneración ahora es triste, porque quiere decir que tenemos que reparar esa erosión, impacto en todos los aspectos de la vida del ser humano. Ahorita les voy a decir algo que desde mi punto de vista así considero que es. Entonces, pues bueno, está bien, vamos a tomar todos aquellos que ahora tenemos la oportunidad de transitar este camino, pues vamos a hacerlo. Y dentro de esta agricultura regenerativa caben todas las agriculturas, o sea, no es que sea una especial, no. Aquí cabe la permacultura, aquí cabe la agroecología, cabe el sintropismo, la agricultura silvopastoril, la biodinámica, por ejemplo, ¿no? Aquí caben todas, porque no se trata de que sea como un dogma, no. Es abierta. Todo lo que esté, las prácticas que vayan relacionadas a la tierra, el entorno, al ser humano e incluso a la comunidad, caben dentro de la agricultura regenerativa. Entonces, ahorita sí, vamos a hablar de agricultura regenerativa, después esperemos que estemos hablando de agricultura de conservación. Que es muy amplia Para también. Esperemos que no se prolongue tanto el hablar o estar dándole Exacto. mucho énfasis a la agricultura regenerativa, porque eso implica que sigue habiendo mucho daño que reparar. Claro. Y la idea de estos movimientos es que esos daños con el paso del tiempo cada vez sean menores y menores. Recuperar todo lo que se ha perdido, que ha sido realmente incalculable. Sí. Wow, qué tema tan interesante, Ray. Realmente creo que somos muy afines, ¿verdad? Al hablar de esto, sentimos ese mismo amor, esa pasión por cuidar el entorno, por cuidar lo que comemos, por saber de dónde viene. Algo que me encanta, soy fan, te sigo en las redes, entonces me encanta cuando nos ponemos descalzos y caminamos sobre esa tierra, la cual estamos labrando, cómo estamos alimentando y cómo nos está alimentando esa tierra a nosotros, cómo es que sembrar esa variedad de semillas nativas, cómo es que lograr que no se pierda, ¿no? Veía uno de tus videos sobre el maíz ajo, por ejemplo. Está hermoso, ¿no? O sea, cómo ver, aprendí mucho en ese video, porque la verdad es que hay muchas cosas que, a pesar de que uno esté inmerso en este tema, hay muchas cosas que uno desconoce y que va uno aprendiendo de unos con otros. Por eso es un cosmos, ¿no? Porque todos vamos enlazados. Me encantó mucho, Bernat, presentaba unas semillas donde está la hembra, donde está el macho, y donde en la espiga se dan las semillas, ¿no? En alguna ocasión le decía yo al abuelo de mis hijos, sembrando la tierra, igual algo parecido, con la yunta ahí, pues a trabajar varios espacios, y encontramos una parte donde había una semilla y él me dijo, no la tires, vale mucho esa semilla. Y eso te digo que fue hace 30 años, más o menos, cuando yo estaba bien verde en todo el tema, ¿no? Ya amando esta forma de trabajo, pero sin mucho conocimiento. Y recuerdo que por mucho tiempo la guardé la espiguita, y posteriormente se sembró. Y cuando vi tu video me retomé aquellos años, ¿no? De regenerar, de construir, de no dejar perder. Es magnífico, Ray, magnífico, la verdad. Qué bueno que estamos en este espacio y que podemos compartir con la gente que nos escucha nuestra visión, que no es única, que ya hay un mundo a nuestro entorno que está preocupado por la tierra, por el agua, porque los cambios climáticos ya no sean tan devastadores, pero van a dejar de ser devastadores cuando nosotros hagamos algo más, ¿cierto? Pues, ¿qué les parece si vamos a un cortecito y regresamos al segundo bloque? En un momento continuamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíces y Futuro. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ecos de la trata y el territorio. Nuevamente en un espacio de El Radar. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia con Incidencia en la cuenca del Alto Atoyac. Estamos ya aquí de regreso en su programa Tierra, Salud y Vida.
Los videopodcasts del Círculo son conversaciones sin filtro entre integrantes de nuestro consejo editorial. Allí analizan lo que pasa en Tlaxcala desde lo local, lo político y lo social. Cada episodio conecta los temas clave con el análisis necesario para comprender lo que pasa en el estado. Encuentra los episodios completos en Spotify y Facebook. Nadie dice la verdad. Además, verticales con los momentos relevantes de los episodios en TikTok, YouTube e Instagram. Búscalos, dales play, comparte y únete a la conversación en los comentarios de cualquier red social de Escenario Tlaxcala. Estamos de vuelta. Pues continuamos en nuestro programa Tierra, Salud y Vida. Recuerden que estamos a través de Chololán Radio, la 107.1 FM. Súper felices de que se vayan expandiendo nuestras voces y nuestras semillas. Y pues bueno, en este segundo bloque platicando con Ray, del Terregal de Ray, pues estamos, acuérdense que en nuestro programa tenemos un llamado a la acción. Y lo que queremos es que justo trascendamos la escucha y la palabra y la vista, que pues para quienes están en redes sociales, que podamos ir a la acción. Entonces, que queremos además que nos visiten en Tlaxcala o que se conecten con nosotras, con nosotros. Y pues Ray nos va a hacer una pregunta para ofrecernos también ese incentivo, ese premio para quienes respondan esta pregunta ahí en nuestras redes. ¿Y cuál va a ser esa pregunta, Ray? Bueno, es que desde el punto de vista de las personas que no se dedican a la tierra o que no van a cultivar como tal o cuidar los entornos alrededor de un cultivo, ¿cuál sería su contribución a este movimiento de la agroecología o de la agricultura orgánica o del movimiento de cultivar a favor de la vida? ¿Cuál sería su contribución? ¿Cómo ellos pueden sumar? ¿No? Porque no van a cultivar, pero ¿cuáles serían las acciones? Eso es muy importante. Y por el otro lado, por supuesto, aquellas personas que están vinculadas, que pueden regresar o que ya están en la tierra, ¿cuál sería esa aportación para poder ir en este camino del cultivo sano y a favor de la vida? Perfecto. Y a quien nos responda, ¿qué se va a ganar? Pues no sé si les parezca, yo tengo muchos cursos virtuales. Se puede ganar un curso virtual que ya tengo pregrabado o incluso uno que vaya a dar en vivo, en línea, pues también se lo ofrezco, ¿no? Yo me voy a apuntar, así que si no responden me lo ganan. Súper. Muchas gracias. Vamos dos por eso. Ay, pues qué padre, pues ojalá que se animen a escribirnos, a contactarnos y bueno, acuérdense que también nos pueden proponer temas que quieren que abordemos en nuestro programa aquí en Tierra, Salud y Vida, pues sobre todo en este tema, ¿no? Al cuidado de la vida. Y pues cuéntanos, Ray, desde tu espacio, bueno, ¿cuál es desde tu lugar donde estás, qué impactos está habiendo ahorita como, pues eso, a nivel local, a nivel planetario? O sea, ¿cómo ves tú ahorita la realidad y por qué es importante que haya una respuesta frente a esto? Bien, pues voy a empezar con unas cifras que son muy importantes. 3 millones de hectáreas se siembran en México, según los datos más recientes de las encuestas, de las cuales 30,000 hectáreas están destinadas para agricultura orgánica, vamos a decirle así, pero registrada. O sea, los que... Oficial, ¿no? Sí, oficial. Los que trabajan en grande escala. Exactamente. Es el 1%. Se oye triste, ¿verdad? Sí. Pero la realidad también es que ese 1% no es el total. Yo creo que el 1% es el que está registrado, mejor dicho, de esa parte. Eso indica, que tenemos quizá entre el 5-10% del total, o sea, 300,000 hectáreas destinadas, cultivadas sin agroquímicos y agrotóxicos. Es el 10%. Creo que es una cifra bastante alentadora para el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y esto es muy coincidente porque aquí en Tlaxcala, también según las encuestas, el 87, casi 88% de las tierras se siembran con agroquímicos, agrotóxicos. ¿Qué quiere decir? Que queda un 10-12% de las cuales los agroquímicos y agrotóxicos no las tocan, se siembra de esta manera a favor de la vida. Coincide con ese más o menos 10% también en Tlaxcala. Y es muy alentador porque esto ha venido en aumento ya desde hace muchos años, ¿no? Desde que pues ya las conciencias se han empezado a mover y esto ha hecho que mucha más gente se dé cuenta el impacto tan incalculable que tiene el uso de venenos, de pesticidas, ¿no? De agroquímicos y agrotóxicos sobre todo en nuestra tierra. Porque, como decía, es que es multifactorial, no nos escapamos. Cualquier modificación, como dije al inicio, el ser humano ha girado alrededor de esto, de su milpa,
lo que era la milpa, ahora es malentendida, que son 3 semillas juntas. No, Y no, nada no, más. la milpa es el cultivo y lo que está alrededor y quién habita la milpa. Y el alimento. El alimento, por supuesto. Es más allá que cultivar, es cultura, es tradición, es biocultura, Claro. es creencia, es misticismo, en fin, lo que yo decía al inicio, ¿no? Entonces, con esta importancia que tiene, es la actividad más básica y fundamental, yo así lo veo, y amorosa, que puede tener el ser humano. En la medida que tú muevas algo ahí, no importando qué chiquito sea, Sí. no importando qué chiquito, en automático todo lo del ser humano se mueve. Sí. Y eso nadie lo aprecia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo ahora utilizo una sustancia porque alguien me la recomendó. Esa simple modificación, sustancia en contra de la vida, va a ser una modificación muy grande. No nada más en el aspecto físico, mental, espiritual, también puede ser en el económico, también puede ser en el ambiental. Si tú cambias de grano, si dejaste el grano nativo y lo cambiaste, eso va a impactar en automático. Es por eso es que ahora la sociedad, podemos decir así, o yo lo veo desde ese punto de vista, está, no quiero utilizar ninguna palabra que no sea adecuada, pero un poco torcido todo esto, ¿no? Se ha alejado, vamos a decirlo así. Sí. Pues por esa modificación, porque ahora tenemos encargada la alimentación a la industria, ¿verdad? Claro. Por Y supuesto. no la tenemos en nuestras manos. Ajá. Entonces, Cedimos esa soberanía alimentaria. exactamente. Justamente. Pero también al contrario, si yo hago una modificación a favor, esa modificación impacta en automático, Bastante. no solamente en mí y en los que se encuentran alrededor de donde se hace, sino en la comunidad también Justo. impacta. Entonces, la agricultura agroecológica lo que hace justamente la regeneración de todos esos aspectos, empezando por el aspecto interno, ¿sí? Por la antroposofía de cada uno, por la espiritualidad de cada uno, por la parte interior. Si nada cambia aquí adentro, No puede. solo vas a cambiar de insumo allá afuera. Exacto. Y eso no hace No un es, verdadero cambio. por supuesto. Entonces, desde ahí empieza la regeneración y enseguida la actividad, ¿no? Que es cuidar y procurar la tierra y actuar a favor de la vida. Y de ahí brinca, y de la biodiversidad, y ahí brinca hacia el agroecosistema. ¿Por Así qué? es. Porque no está sola la tierra no actúa sola, todo está unido, todo está Sí. conectado. Por lo tanto, el agroecosistema es otra parte que hay que regenerar porque se ha devastado el agroecosistema. Ahora es solo campo y monocultivo. Hay que restaurar los policultivos y el agroecosistema. Y de ahí nos brincamos, por ejemplo, a la parte de la comunidad, ¿sí? A su biocultura, a su Sí. alimentación sana, segura, la soberanía y seguridad alimentaria, por ejemplo, a la parte económica que también es restauradora. Cuando la parte de la tierra se restaura, por La eso decía economía que florece. es como un, ¿cómo dicen? El dominó, un efecto dominó. Shum. Es así. Entonces estamos hablando de todos los aspectos desde el personal, pasando por la tierra, el ambiente, la biodiversidad y la parte de la comunidad, Claro. y la biocultura que rodea a la comunidad. Entonces no se limita a la tierra, la agricultura regenerativa. Por supuesto, ¿no? Y es algo, perdona, Adelante. es algo bien interesante. Fíjate que ahorita hacía yo un análisis de como punto de venta de la casa de la abuela. Cuando nosotros ponemos estas cosas que tú pusiste así en la entrada, la gente se detiene y pregunta, esto es de casa, ¿verdad? Esto es caserito, así dice la gente. O sea, el concepto que nos delegaron nuestros antiguos se manifiesta cuando nosotros vemos este tipo de cosas. Y es algo hermoso porque la gente hace más conciencia de decir, bueno, sí, cuesta 10 pesos más, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque me estoy alimentando de manera mucho mejor, mucho más limpia, mucho más saludable, y casi siempre asociamos lo que comemos con el futuro y con nuestra salud integral, y es real. Y eso me encantó. Ahorita hacía yo la reflexión al escucharte del impacto que hace el cambiar una semilla, solamente una, en tu entorno. Hace algunos años, creo que lo comenté contigo, Nat, unos vecinos cercanos a donde yo vivo sembraron semillas transgénicas. Y no había una sola hierba en su cultivo, una sola hierba. Parece ser que habían rentado estas personas esas tierras y el dueño empezó a sembrar nuevamente normal, seguramente con algún agroquímico, sí, seguramente, pero semillas de acá, ¿no? Nuestras. Y el impacto fue totalmente notorio. Eso que acabas de decir lo puedo constatar así, porque ahora en ese lugar había más plantas, más hierbas, más de todo. Más vida. Más vida, exactamente, ¿no? Porque incluso era sorprendente cómo ni plagas tenía esa milpa.
¿no? Y te quedas así, pero ¿sabes algo que me sorprendió, Ray? Que cuando cosecharon ese maíz, ni los borregos se comían la pastura. Qué inteligencia, ¿no? Exactamente. Entonces, esto que tú acabas de decir me llena de emoción. Y te voy a porque interrumpir sí, tantito, Clau, adelante. porque es importante decir esto. En promedio se importan a México más de 60 millones de toneladas Jesús, de pesticidas y herbicidas para el uso anual. qué fuerte. La pregunta es, ¿qué impacto tiene eso? ¿Qué impacto? Solo los que estamos metidos en esto sabemos el impacto incalculable que tiene. Total. Pero esto va ligado a algo que dijiste que me llamó la atención. Es que vale 10 pesos más, ¿no? Decías, pero vale la pena. Es que el asunto no son esos 10 pesos. No lo es. El asunto es el costo tan alto mediante el cual se está produciendo el alimento actualmente. Es un Exacto. costo altísimo Altísimo. que no lo podemos, ni nadie seguramente en nuestro auditorio o contadas personas pueden dimensionar el costo tan alto que es producir, por ejemplo, un flor de calabaza con agroquímicos y agrotóxicos. No es el dinero. No. Porque cuando la industria nos mete en este acercamiento y nos mete en la parte del dinero o en la población, dicen, es que, ¿por qué el orgánico es más caro? No es que sea más caro, eso es otro tema que después podemos tratar. Platicar, pero claro. va pensando en ese punto, no es que sea más caro, lo que pasa es que la competencia ha sido muy desleal. Exacto, ¿no? Y los sí. precios de la industria van mucho más abajo, por supuesto, pero con un costo Volumen. altísimo. Claro, y eso es Y importante. eso es lo que tenemos que no, pensar. no se ve como Sí. la producción que hay en esos alimentos ultraprocesados o en esos alimentos para que cuesten tan poco, ¿no? Sí. En realidad hay que, recuperar el verdadero valor que tiene el cuidado de la vida, ¿no? El Y bueno, reconstruir. Ray, ya para aprovechar como pues estos últimos minutos, compártenos cómo ahora sí que lo que tú haces va conectado con estas respuestas a todo esto que estamos viviendo y quien quiere hacer esa transición, pues tú cómo has hecho ese acompañamiento, cómo te abres para que la gente que quiere dar ese paso lo pueda hacer. Bien, antes que nada quiero decir que es importante decir que aquí en Tlaxcala tenemos uno de los personajes que fue pilar de la agroecología, ¿no? Efraín Hernández, y es de Amajac, junto con Altieri, Miguel Altieri. Están como dentro de los que son pioneros. Con ese orgullo lo digo porque es parte de cómo yo me baso en lo que tú me acabas de preguntar, cómo es que yo lo leí a él, es cómo él hizo para contagiar, ¿no? Y tratamos de seguir esa línea. Bueno, nosotros, sin duda, es la parte de la educación. Ofrecer lo que sabemos hacer, cómo lo hacemos, sin ninguna envidia. Ya por ahorita la ventaja para los que utilizamos, aprovechamos bien la ventaja de tener redes sociales, es que podemos llegar a mucha más gente que antes no se podía, y eso es una ventaja. Nosotros estamos comunicando constantemente con las redes sociales todo el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos y la filosofía del por qué hacerlo. También hacemos cursos presenciales, cursos en línea. Tenemos un grupo de la comunidad, ¿no? Porque es importante trabajar en la comunidad, esto no se puede quedar aislado en la tierra. Tenemos un grupo comunitario, Comunidad Activa Soberanía Alimentaria, o Grupo Casa, que ha venido trabajando en la comunidad, pues para poder acercar toda esta información y motivar a las personas a que puedan acercarse a este tipo de actividades. Y bueno, pues haciendo las cosas, tenemos que hacerlas, comprobar que funcionan, verlas en nosotros mismos, en lo que sucede a nuestro alrededor, en las personas y en la comunidad, y entonces poderlas compartir para que más gente pueda acercarse y pueda tener también las opciones y la orientación para poder o hacer este trabajo o transformar su trabajo o realmente involucrarse nuevamente en la importancia que tiene esto, pero siempre desde la práctica, desde nuestra experiencia es importante. La palabra dicen que acompaña, pero el ejemplo totalmente educa. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros mediante todas las plataformas que tenemos. Y Ray, pues cuéntanos dónde te podemos contactar, dónde están ubicados para que pues quienes nos están escuchando se acerquen contigo. Bien, pues yo estoy en YouTube como El Terregal de Ray, Facebook como Agricultura, igual como El Terregal de Ray, pero insumos, agricultura orgánica, pero me pueden buscar así como El Terregal de Ray, también en mi WhatsApp, 241-407-1970.
En todos estos lugares me pueden encontrar para cualquier cosa que requieran relacionada a cursos, no sé, orientación. Y también venta de insumos, también ¿verdad? nosotros nos dedicamos a la venta, a las semillas, hacemos intercambios, etcétera. Las Todo lo herramientas. relacionado. Feria de semillas. de Hacemos todo. muchas supuesto. cosas. Ay, oigan, pues se nos va acabando el Felices, tiempo, sí. pero la verdad felices de que pues eso, nos vayamos expandiendo, vayamos compartiendo y que pues este tejido, como bien dices, que esas semillas que ya vamos ahí sembrando, pues que germinen y que buenos sea frutos. Sí, que sea pues eso, como de mucha alegría, un fruto pues eso, que sea con muchas ganas de compartir. Y muchas gracias, Clau, muchas gracias, Ray. Felices. No, pues gracias a Tierra, Salud y Vida, gracias Natalia, Claudia, un honor estar aquí y muchas gracias al auditorio por habernos acompañado y a la Radio Choloyan. Y no se pierda nuestra próxima edición.